Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor. Este es ya el 17º episodio de este podcast de Pain Relief, en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen y también a sus familiares, a la gente que forma su círculo de confianza, la gente que está a su alrededor. Les queremos ayudar ofreciéndoles información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que mucha gente pregunta, mucha gente tiene dudas. Te metes en Google a hacer un estudio sobre qué se busca sobre el dolor y lo que mucha gente busca es cómo se mide el dolor. Vamos a hablar hoy precisamente de este tema, pero antes de ello queremos recordaros que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast, para que lo resuelvan los profesionales de la unidad del dolor del Dr. David Abejón. Podéis escribirnos a contacto@lowpod.es o a info@davidabejón.com y también podéis dejarnos un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Pain Relief. Nos podéis encontrar con el nombre de Pain Relief SL tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Mi nombre es Jorge Molina, os saludo y nos acompaña de nuevo Miriam Pérez, que como ya sabéis es coordinadora de enfermería de la unidad del dolor del Dr. Abejón. Se graduó en enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid por la Escuela Cruz Roja Española en 2012. Realizó además a continuación un posgrado de forma presencial de urgencias y emergencias extrahospitalarias de 580 horas impartido por la Universidad Rey Juan Carlos en la Facultad de Alcorcón y desde mayo de 2015 se ha dedicado exclusivamente al área del dolor con Pain Relief, trabajando como enfermera tanto en la unidad de dolor de Quirón Salud Madrid como en el complejo hospitalario Rupert Juan Bravo, el hospital Quirón San José. Y como también comentamos en el programa anterior, pues forma parte del grupo de trabajo de neuromodulación de SEMDOL, que es la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor. Y después de esta presentación, que casi me quedo sin aire de todo lo que he tenido que decir, pues ya saludamos a Miriam. Muy buenas, Miriam. Bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Hola Jorge, pues muy bien y de nuevo pues muy agradecida de que me invites. Muchas gracias a ti por venir, porque ya lo dijimos en el capítulo anterior, la verdad que Miriam se nota que trabaja, parte de su trabajo es comunicativo, porque explica las cosas de forma muy concisa, muy cercana y muy clara, y eso siempre se agradece más en este podcast. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de cómo se mide el dolor, vamos a hablar de la medición del dolor. Cuéntanos, Miriam, es que la pregunta es clara, ¿no? ¿Cómo se mide el dolor? ¿Hay una única escala? Hay varias. Cuéntanos, háblanos de este mundo. Bueno, es curioso y es difícil, ¿no? Cómo medir el dolor que no se ve, que al final solo lo lleva a uno, no te pueden hacer una analítica que diga, uff, qué alto estás y cuánto dolor tienes, cómo te ha aumentado o qué poquito. Es algo muy, muy complicado, es algo subjetivo, aunque tiene unas vertientes objetivas también, porque el dolor está asociado también a algunos signos, pues cuando tenemos dolor nos suele aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tiene unos signos objetivos asociados, pero al final es una característica individual y que también está influida por nuestras vivencias propias, pues y nuestra sensibilidad al dolor, nuestro umbral de dolor, pero al final cuando preguntamos el dolor que tiene un paciente, únicamente nos referimos el dolor que él siente comparado con nadie, con él mismo, que muchas personas también nos comentan, bueno, es que depende, porque yo tengo el umbral muy alto, ¿no? O comparado con, no queremos compararlo con nadie, únicamente cuando preguntamos el dolor, es el dolor que sientes respecto a lo que has vivido hasta hoy, pues a lo largo de tu vida. Para mí realmente en la unidad del dolor, lo que más valoro, lo que más pistas, vamos a decir, me da, es la expresión de los pacientes, pero al final esto no se puede
dejar una constancia objetiva para verlo en el futuro, después de un tratamiento, por ejemplo, si ha mejorado o no, ¿no? Porque al final yo lo puedo ver, puedo saber cómo viene esa persona, pero ¿cómo dejo rastro de cuánto dolor trae este día, ¿no? Por eso muchas veces preguntamos, o lo que generalmente, bueno, todos yo creo que conocen a la mayoría de las personas, que es lo del EVA, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuánto dolor tienes? Siendo 0 nada y 10 el máximo de dolor. Yo creo que esto es lo que la mayoría de las personas conocen, que realmente no es del todo correcto, porque el EVA es una escala visual analógica y es visual porque va por caritas, desde una carita muy triste a una carita muy contenta, y esto se suele utilizar más con personas, pues con niños a lo mejor, o personas con más algún déficit cognitivo que a lo mejor nos puede ayudar un poquito más, personas muy mayores, pero generalmente cuando hablamos del 0 al 10 es la escala ENS, que es una escala numérica simple, siendo 0 nada de dolor, respecto a algún momento de tu vida en el que hayas estado bien y no sufras de nada, digamos, y el 10, pues nos imaginamos el peor comparado, el peor dolor, ¿no? Inimaginable, no podríamos movernos, pues al final lo que cada uno perciba como el máximo dolor, ¿no? Que es totalmente personal. Pero bueno, en la unidad del dolor, el dolor al final afecta, en el dolor crónico hablo, a muchísimos ámbitos. El dolor afecta al sueño, afecta a las actividades de la vida diaria, a las relaciones. Entonces, preguntándoles cuánto te duele del 0 al 10, muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? Para poder evaluar el dolor que tiene un paciente con todas estas cosas relacionadas que os comento, que conlleva el dolor, y muchas veces compararlo, digamos, después de una técnica, que es también lo que a nosotros nos interesa, les pasamos diferentes escalas de medición del dolor. Entre ellas te puedo hablar de la escala de sueño. Es un test muy cortito que pregunta pues cuánto has tardado en dormir ese día, si en la semana te has despertado algún día con sensación de ahogo, si te ha costado conciliar el sueño, si el dolor te ha despertado en alguna ocasión durante la noche, o si por el día se siente demasiado cansado. Esta es una de las escalas que también nos da mucha información, porque hay pacientes que bueno, pues el dolor les interrumpe el sueño, o no les deja dormir, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, que estaba con una compañera de pilates, y me dijo mi compañera, oye, pues mi hermana, que tiene dolor crónico, el otro día, en Semana Santa, que fue hace poquito, que estuvimos en familia, me la encuentro a las 2 de la mañana que abro el ojo con el móvil, que yo no sabía, me dijo que no podía dormir por el dolor. Y claro, a mí al final es algo que vemos muy a menudo, y le decía, sí, pues si es que esto es común en las personas que sufren un dolor crónico, no solo muchos no pueden dormir, pues es que se están despertando hasta que cogen la postura correcta. Si la cogen, pues a lo mejor luego, muchas personas con fibromialgia, que al final el dolor es variante, te puede doler un trocánter, te cambias una cadera, te duele la otra. Es el sueño, digamos, que es un punto clave. También pasamos la otra escala, que se llama EQ5D, que es un cuestionario de salud también muy cortito, y en el que pregunta cosas sobre la movilidad al caminar, si puede correr, si puede caminar, con qué dificultad, si tiene ayuda o no. Bueno, sobre el cuidado personal, por no extenderme mucho, las actividades que realiza todos los días, sobre también la ansiedad o depresión, incluso con un termómetro de dolor con una escala también del 0 al 100, pero a modo de termómetro. Pasamos también una escala que se llama Oswestry, que es la escala de incapacidad. Esta concretamente es más para el dolor lumbar, porque habla de si podemos coger peso, estar sentado, estar de pie, la actividad sexual, la vida social, el viajar, cómo afecta. Y también, por último, pasamos una escala que es la Brief Pain Inventory, que es de dolor, es una escala muy breve, cortita también de dolor. Y
y bueno, pues también donde habla de diferentes, preguntas sobre diferentes ámbitos también de la actividad en general, donde dejamos constancia del tratamiento médico, la intensidad del dolor mínima que ha notado en las últimas 24 horas, la intensidad de dolor máxima, la media en las últimas 24 horas, donde dibujamos el área, bueno, el paciente dibuja el área concreta del dolor que ha sentido, la capacidad de caminar, de trabajo, de relacionarse, de divertirse. Todos estos cuestionarios al final te dan una puntuación y muchas veces, pues cuando lo pasamos antes a lo mejor de realizar una técnica, en el caso, por ejemplo, de la estimulación medular que hablábamos en el otro podcast, y los pasamos después de las técnicas, ¿no? Entonces, esto nos da muchísima información porque a lo mejor el dolor en la escala numérica simple del 0 al 10 que hablábamos al principio nos dice que ha mejorado 2 puntos, pero a lo mejor en la escala de sueño ha mejorado muchísimo. A lo mejor en la Brief Pain Inventory ha mejorado bastante, ¿no? Y tiene más actividad, puede realizar más actividades de la vida diaria o ha reducido la medicación. Es que antes tomábamos esto y mira, ya la hemos podido bajar a esta medicación o la hemos retirado. Entonces, en general, el dolor es necesario que no solo se mida de 0 al 10, yo creo que al final tiene que ir acompañado tanto, bueno, pues tanto de cómo les vemos, ¿no? Físicamente, cómo los percibimos, y es necesario a nivel hospitalario también dejar constancia de forma lo más objetiva posible, dentro que, como digo, es muy difícil cómo se encuentran, ¿no? Entonces, todos estos test, hay más, pero estos son los que utilizamos en la unidad del dolor, ayudar un poco, nos ayudan a ver lo más objetivo posible cuánto dolor tienen. Joder, la verdad que vamos, ha sido... y esto no lo llevabas escrito, ¿verdad? No, Bueno, para no, algún no. oyente, a lo mejor piense, yo digo, no, no la voy a interrumpir porque es súper interesante lo que has contado. Yo me quedo con varias cosas, ¿no? Para empezar, que la medición del dolor es en cierto modo subjetiva, quiero decir, ¿no? Que depende de cada uno, no hay una máquina que determine que otorgue una puntuación numérica a te duele 36 sobre 60, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Y luego que la medición, que esto es algo que yo nunca había pensado, porque claro, yo cuando me han operado, por ejemplo, hace unos meses me operaron de la rodilla, menisco y ligamento cruzado anterior, y lo que te decían es del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Que claro, que ahí también entiendo que tienes que ir educando un poco al paciente, ahora te preguntaré, pero decía, claro, nunca se me había preguntado, es verdad que yo no tengo dolor crónico, Dios me libre, Por pero suerte. sí, por eso digo, ¿no? Pero es verdad que nunca me había planteado, porque tampoco me lo han dicho, ¿no? Pues esas otras escalas, ¿no? De medir el dolor, que me parecen muy importantes, ¿no? Porque como tú dices, es todo complementario, ¿no? Que quizás medirlo de 0 a 10 se queda un poco cojo, ¿no? Que también puedes medir otro tipo de cuestiones importantes, como puede ser el sueño, las zonas de dolor, que complementan, ayudan a hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentabas. Te quería preguntar precisamente sobre la educación del paciente. ¿Es necesario educar al paciente para que detecte o sepa a determinar cuánto dolor tiene? Porque claro, a lo mejor un paciente al principio piensa que tiene mucho dolor y luego tiene más y no sé si te estoy explicando, ¿no? Y a lo mejor hay que Sí. educarle, no sé, ¿se hace algún tipo de educación? ¿Se le guía en cierto modo o es según el paciente lo determine? Porque entiendo también que cada paciente tiene una diferente escala de dolor, ¿no? Porque como decíamos, es subjetivo. Claro, efectivamente, sí necesita una educación, porque como digo, cuando digo de 0 al 10, bueno, pues te sueltan así esa pregunta sin una explicación detrás, y si no te la han hecho nunca, y bueno, depende, y todos me dicen, bueno, pues es que hay ratos que me duele más, porque muchas veces el dolor no es constante. Y es normal que no sea constante, ¿no? En el dolor crónico. Habrá días que estemos mejor, días que estemos peor. Si el dolor es constante dentro de esta constancia, pues habrá momentos pico que tendremos muchísimo dolor y momentos que dentro de que nos duela bastante, pues podamos realizar alguna actividad. Entonces hay que explicarles que, como he dicho antes, que solamente es referencia a su propia vivencia y cómo se encuentra en ese momento.
Igual que el resto de test, hay que explicarles pues en qué contexto. Y luego también nos da mucha información los familiares. Muchas veces el paciente, como digo, vienen a hospital de día, por ejemplo, que vienen acompañados, nos dicen, oye, pues me encuentro un poquito mejor, ¿no? En estos tratamientos que hacemos ambulatorios, que son de varios días a la semana, te pueden decir, oye, pues parece que me encuentro un poquito mejor. Y el familiar te da incluso, pues, más información que ellos mismos. Bueno, pues a lo mejor no un poquito mejor, pues si hemos ido a caminar, ya hemos caminado tanto que hace mucho que no lo hacíamos, o hoy te he visto que te has levantado y no te has quejado, ¿no? O no has dicho nada en ese aspecto. Oye, pues yo te encuentro bastante mejor. Entonces es verdad que los familiares también tienen mucho que aportar ahí. Y bueno, y al final también muchas veces les decimos que se hagan un diario, aunque esto no me apasiona especialmente. A veces es necesario si queremos seguir de forma exhaustiva un determinado tratamiento, que se hagan un diario del dolor, ¿no? Entonces vas viendo a lo largo del tiempo cómo te encuentras, encontrabas en tal día, por la mañana o por la tarde, o si te has tenido que tomar una medicación de rescate porque tenías dolor de forma pues, más intensa. Y si ese diario lo mantienen, a lo mejor en un mes tienes dolor, pero lo comparas y dices, pues mira, pues es que al principio del diario tenía mucho más y además me tomé estos días, estuve tomándome cada 2 días un paracetamol o lo que sea. Entonces, a veces sí que es necesario además tener un diario con una información más exhaustiva, pero yo creo que a veces puede obsesionar, ¿no? Si estamos continuamente pendientes a ver cómo estoy, entonces esto lo realizamos de forma, digamos, más puntual para determinados tratamientos que sí que lo requieren. No sé si te he Vale. contestado más o menos. Sí, perfectamente, lo entiendo. Y es muy interesante, ¿no? Porque, claro, sobre todo lo de la educación, pues eso, a lo mejor una persona que no ha tenido dolor de cabeza en su vida, de repente tiene un poco de dolor de cabeza y dice, oh, me duele un 10, ¿no? Pero claro, si no, bueno, pero claro, al ser también subjetivo, pues claro, depende de la vivencia propia de cada paciente, pero es muy interesante este tema ya. Te decía antes que yo creo que es un tema que, bueno, creo no, lo tengo comprobado, que es una de las búsquedas que más se hace, ¿no? El cómo se mide el dolor, ¿no? Ujú. Y Eh, luego también, Jorge, pues trabajar en ese aspecto mucho las expectativas, porque a veces cuando hablamos con ellos de qué expectativas tienen de mejorar con ciertos tratamientos, a veces se mejora muchísimo y se pueden realizar actividades que antes no se realizaban, pero otras veces pues puedes ganar calidad de vida, pero a lo mejor no puedes hacer lo que antes sí podías hacer. Entonces también trabajar en las expectativas a ellos les ayuda también a valorar de forma más clara el dolor en alguna forma, ¿no? El saber, oye, es que a lo mejor no puedes correr como antes lo hacías o caminar 20 kilómetros diarios, pero lo que caminas, ¿cómo lo caminas? ¿Estás caminando un poquito más que la semana pasada? ¿Cuánto aguantas sin dolor? ¿Cuánto tiempo aguantas? Y estas cosas también explicárselas también nos da mucha información y a ellos mismos también a valorarse de forma más objetiva, porque si no siempre vas a encontrar que tienes mucho dolor. O es casi verdad, siempre, no siempre, evidentemente. sí, pero es verdad que el tema de las expectativas también lo hemos comentado en algún episodio anterior, lo importante que es, ¿no? Que el dolor crónico pues, es lo que es, ¿no? Es crónico. Entonces es importante tener, tener en cuenta esas expectativas, ¿no? También lo hablábamos con Sonia, me acuerdo que a lo mejor el enfoque no tiene que ser tanto tener la vida que tenías antes, sino tener la mejor vida posible dentro de tus limitaciones, ¿no? Y es algo que mentalmente, pues, quizás es difícil de sobrellevar, pero que es importante tener en cuenta para no frustrarse y no defraudar tus propias expectativas, ¿no? Y eso también te ayudará mental y sensorialmente. Pues ha sido un programa muy interesante. Miriam, no sé si quieres añadir algo más sobre la medición del dolor, si no, lo cerramos aquí y te escucharemos en próximos programas porque yo creo que, como digo, ha sido muy interesante, nos has explicado muy bien, de forma perfecta,
diría yo, sin ser experto en el tema, pero yo al menos me ha quedado todo clarinete sobre cómo se mide el dolor, las diferentes escalas que existen y cómo se complementan entre ellas. Así que muchas gracias. Si no quieres añadir nada más, pues ya te despedimos. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Jorge. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.